Muy pero muy buenas tardes amigos de la Casaca Boxing Club, hoy en otra colaboración especial junto con nuestro amigo Carlos Linares de la Hora del Boxeo para hablar de lo que han sido las performances del boxeo cubano. Este fin de semana, el viernes, la victoria ajustada de Joelvis Gómez frente a Umain y el sábado lamentablemente la derrota de Jovenis Telles perdiendo en decisión unánime frente a Barau y perdió también el título interino de la Asociación Mundial de Boxeo del peso super welter. Por allí es que vamos a arrancar el día de hoy la derrota de Jovenis Telles en una pelea que fue una carnicería, una masacre, donde lamentablemente hubo un boxeador que fue superior a mi consideración, que fue Asbaz Barau. Triunfo en decisión unánime para el boxeador con raíces africanas y con suspenso también en las tarjetas, derribándolo en el último asalto y teniéndolo casi al borde del knockout en varias oportunidades. Carlitos, estuviste presente en la doble función. Contame cómo viste en primera persona la pelea de Jovenis Telles frente a Barau. Bueno, primero que todo, Franquito, agradecerte una vez más por traerme acá a tu programa, por traerme a la Casaca Boxing Club, este gran show que tienen ustedes, que continúa siendo número uno para nosotros y un ejemplo a seguir. Agradecido de estar por acá. Y también saludar a todas las personas que nos ven y colaboran también con nosotros. La cartelera fue tremenda cartelera. De manera general, fue un gran evento en el Caribe Royal. Fue un evento copromovido por Box Lab y MVP. Fue un evento con mucha organización, muchos requerimientos. Ahí, o sea, no ocurrió nada fuera de lo normal. Todo en orden para hablar de manera general también del evento. Y todo el mundo, todo el que asistió, ya fuese público o prensa acreditada o televisión de manera general, todo el mundo tuvo una muy buena recepción, una muy buena opinión de este evento. Usted sabe que en otras ocasiones se habla de cosas que ocurren en otros eventos y tal. Bueno, es verdad que también era un venue, en comparación con otros grandes eventos, bastante, para una menor cantidad de público, pero el Caribe Real se está convirtiendo en una gran casa para el boxeo. Y Jay Paul y MVP vieron esto y están organizando sus carteleras ahí. En cuanto a la actuación de Giovanni T y Abbas Barau, tú lo decías, yo estuve ahí en primera fila, estuve cubriendo las dos noches de cartelera allí y fue un gran combate. Primero que todo, yo lo vi como una gran pelea de boxeo por ambos boxeadores, porque para que uno baile necesitamos pareja, hay que decirlo de este modo. Y aunque Giovanni T terminó siendo superado por Abbas Barau, yo pienso que las tarjetas fueron muy consecuentes con lo que vimos arriba del ring. De hecho, muchas personas dicen, no, si no hubiese ocurrido la caída, quizás Giovanni T hubiese tenido oportunidades. Yo creo que no. Cuando analizamos la tarjeta de manera general, tú tienes las puntuaciones. Giovanni Stey, aunque no hubiese sido derribado en el round 12, al final del día los jueces iban a terminar dándole la decisión para Abbas Barau, que era como debía ser porque fue lo que ocurrió ahí. Entonces, en ese sentido, yo quiero elogiar a los jueces porque en muchas ocasiones tenemos cartelera donde desde la casa lo vemos perder o lo vemos con una decisión ajustada y los jueces terminan decantándose por desde la casa. Entonces, en este sentido, yo quiero elogiar lo que hicieron los jueces, al menos en este combate, que dieron una decisión justa desde mi óptica. No sé qué pensarán las otras personas de mi óptica. La decisión fue justa. Giovanni dio un gran combate, se plantó enfrente, pero fue superado por un hombre que vino con una mejor preparación que él. De manera general, de sentido general, esto fue lo que capté ahí. Cuando ya empecemos a hablar un poco más de la pelea, continuaré abundando en cuanto a esto. Sí, y dijiste varias cosas interesantes, Carlitos querido, entre ellas el derribo, al menos para tu considerar y también para el de los jueces, no terminó, perdón, por, digamos, dar el resultado final de la pelea. Es decir, el derribo no hacía la victoria. Sí, o sea, derribo, ya la victoria de Barau estaba en el round 12. Yo creo que con derribo o sin derribo la victoria era de él. Cuando analizamos las puntuaciones de las tarjetas, hay dos de los cuatro jueces que le dan los 5 rounds intermedios a Barau, los 4 primeros rounds, un juez lo divide 2 y 2 y los otros dos le dan 3 a Barau. Por ahí por los rounds 9 y 10 y 11 fue que Johnny Stella tuvo más o menos oportunidad, que fue cuando logró sacar, yo creo que ese extra de la parte física que él trajo para el combate, creo que le dio para 10, 11 rounds. Vimos lo que sucedió en el round 12. Él sabía que tenía que cerrar muy duro, lo intentó, porque yo estuve ahí, lo intentó en el round 12. También le conectó tragazos muy duros a Barao, pero es que la condición física que trajo Barao para esta pelea fue imponente. No sé si tú te diste cuenta que en ningún momento, en el tiempo muerto entre cada round,
Barao no se sentaba, no lo ponía en la banqueta, estaba todo el tiempo parado y mirando fijo a Giovanni. Desde el round 5-6 ya veíamos que la esquina de Giovanni acusaba de un poco de desorden, y esto es algo de lo que quiero hablar también, porque Giovanni tomó una decisión trascendental, y muchos de nosotros que hablamos de boxeo cubano lo hablábamos en nuestros programas y quizás algunos le quitaban importancia, pero realmente yo que estuve ahí te puedo decir, porque muchas personas pueden hablar por fuera, pero no estuvieron ahí. Yo vi lo que sucedió en esa esquina, yo vi cómo se manejaron las cosas. Por lo tanto, yo puedo hablar con conocimiento de causa de lo que ocurrió ese día ahí. Y realmente se echó de menos tener una guía, tener un marinero legítimo para ese barco que es Giovanni Stelle, que cuando momentos de crisis dentro de un combate necesitamos ese capitán de barco que te diga, bueno, si no es por aquí, vamos a intentarlo por aquí. Y eso careció. La esquina de Giovanni Stelle careció de esto en este combate. Y justo a eso iba, Carlitos querido, porque era la primera pelea de Giovanni Stelle tras dejar a Ronnie Shields como su entrenador principal. Tengo entendido que mantuvo el equipo de trabajo, pero a quien quitó fue el capitán, justamente como bien mencionabas, que es, o era, mejor dicho, Ronnie Shields. Y yo noté desde aquí quizás una esquina desbordada, una esquina quizás que se lo estaba dejando comer quizás la situación de pelea, y que no pudo transmitir un mensaje de tranquilidad, no pudo hacer un ajuste dentro del boxeador. Me gustaría que me digas vos, Carlitos, que estuviste allí en el lugar de los hechos, ¿cómo fue que viste esos round a round y ese minuto de descanso y ese mensaje acción-reacción desde la esquina hacia su boxeador, en este caso Telles, perdón? Totalmente. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es hablar en cuanto a esto para situar a las personas, es que Telle no tuvo, él lo abordó antes de la pelea y él siempre lo comentó, él no tuvo ningún problema con Ronnie Shields, simplemente él se separa de Ronnie porque él quería probar cosas nuevas. Quizás cuando nosotros nos ponemos a pensar con la cabeza fría, quizás él en algún momento sintió que no tenía la atención que merecía de Ronnie. Ronnie es vastísimo en experiencia en cuanto a entrenador, tiene muchísimo recorrido, pero sabemos que ese gimnasio tiene varios boxeadores de talento, como su amigo David Morel, que todavía pertenece ahí, no sabemos qué va a pasar con su futuro, como varios boxeadores prominentes ahí, los hermanos Charlo, etcétera, y quizás él no sintió que él tenía eso que él necesitaba, un entrenador enfocado en él. Y debido a esto, o quizás él en algún momento no vio una mejoría en su boxeo, luego de la última pelea que él tuvo ante J-Rock, muchas personas acusaban de que el boxeo de Giovanni Stelle era un poco lineal, que se repetía en sus combinaciones, y al final del día terminó llevándose una decisión unánime y justa ante J-Rock, pero no vimos como una mejoría desde su pelea con el venezolano. Con Johan Hermanota González, a J-Rock no vimos un cambio, siempre fue el mismo boxeo, y quizás él, teniendo todo esto en cuenta y que no le brindaba la atención que quizás él necesitaba y piensa que merecía, él decidió irse de Ronnie Shields. Esto es algo que las personas deben saber, fue una decisión propia de él y no fue por ningún problema personal. Él comienza a entrenar con Jack, quien era su preparador personal, su preparador físico personal. Ha sido preparador físico de Shakur Stevenson en varias ocasiones, fue preparador físico de David Morel para la pelea con David Benavides, etcétera, etcétera. Pero queda demostrado, Franquito, que una cosa es tú ser preparador físico y otra cosa bien distinta es dirigir un boxeador de nivel arriba, un cuadrilátero en momentos de crisis. Y quizás Jack pueda tener muchos conocimientos de boxeo, yo no se lo quito, uno puede decirlo. Quizás Giovanni dijo, no, yo veo que tiene conocimientos de boxeo y puede aportarme cosas, voy a irme con él, y después de esta pelea, que era lo que él tenía pensado, me replanteo qué es lo que voy a hacer, para qué campamento voy fijo, etcétera, etcétera. Y él pensó que con esto lo iba a alcanzar. Ya vimos que no. Una cosa es saber tú manejar un entrenamiento, las cargas, etcétera, etcétera, debajo del ring, y otra cosa es, como tú decías, en momentos de crisis dentro de una pelea, tú sentarte con la calma y decirle a tu boxeador, mira, no es por aquí, es por acá. Las personas no lo saben, pero a medida que avanza una pelea de boxeo, el boxeador se va desgastando y las neuronas comienzan a entender menos, porque la irrigación sanguínea del cerebro disminuye y llega menos oxígeno. Si llega menos oxígeno, tú piensas con menos claridad. Si tú no tienes una voz ahí constante que te diga es así, es así, es así, tú no vas a recapacitar. Y esto fue lo que le faltó a Giovanni Stelle. Yo puedo decirte, Franquito, que incluso en los entrerring, Giovanni Stelle recibía mucha más información de sus amigos y familiares que estaban ahí cerca, no ringside, pero cerca de su esquina, y que le gritaban el mismo Alay Puli Rodríguez, te lo puedo decir, que es su hermano prácticamente, no de sangre, pero es su hermano porque es su mejor amigo.
y él recibía más indicación inclusive de estas personas que estaban ahí que de su misma esquina. Y hay que decirlo de este modo porque fue lo que ocurrió. No podemos esconder las cosas, no podemos decir las cosas que no sé. Fue lo que ocurrió ahí ese día. Wow, tremendo el dato que Mm, aportaba Carlitos, querido, teniendo en cuenta lo que por lo menos desde aquí también se mm. notaba, ¿no? Un quizás caos en la esquina y sin dirección, sin rumbo, y un Telles que hasta de a momentos se lo veía mirar hacia atrás, ¿no? Como diciendo o escuchando quizás algo que venía por fuera. Físicamente lo superó. Barao hizo un combate perfecto, lo mandó a la lona, como dijimos en el último, creo que pudo caer a la lona Telles antes, mostró una asimilación, una piel de burro, ser un guerrero realmente. Ahora, boxísticamente, hizo un trabajo, mantuvo un tren de pelea altísimo durante los 12 asaltos, Barao, volumen de golpe al cuerpo y sobre todo un uppercut que le entró siempre a Telles. ¿Cómo viste boxísticamente hablando, Carlitos querido, el combate? Sobre todo, este Open del que tú hablas entraba muchas ocasiones cuando te hacía el cambio de guardia. A él le gusta hacer esto entre los combates, pero él nunca había abusado tanto de ese cambio de guardia de pararse a la zurda. Todos sabemos que el Body Punch de Johnny Stay, hay que decirlo, es su derecha, tiene una derecha endemoniada. Y de hecho, en ocasiones él pudo aterrizar esa derecha y cada vez que él aterrizó esa derecha, volada, veíamos que Barau la sentía, te lo digo yo que estaba ahí, también se veía en cámara, hay que decirlo sí. Pero cada vez que se viraba a la zurda, y él soltaba la derecha por delante, Barao lo tenía calculado. Se ve que lo estudió antes de la pelea por muchísimo tiempo. Sabemos que Barao por mucho tiempo entrenó con Jorge Rubio. Ya Jorge Rubio conocía el boxeo de Johnny Steye porque Jorge Rubio había entrenado al Iván Navarro, quien enfrentó a Johnny Steye hace creo que 4 o 5 peleas atrás, aquí mismo en el Caribe Royal. Y Barao sabía que Steye es un boxeador que no lidia muy bien con la presión. Y cuando tiene que lidiar con la presión es cuando comienza a hacer estas cosas de cambiarse de guardia, cosa que no está mal, pero no puedes abusar de esto. Yo creo que él abusó mucho de la guardia zurda desde el punto de vista defensivo, no es muy buena para él. Quizás desde el punto de vista ofensivo sí, pero desde el punto de vista defensivo no. Y esto lo vimos este día ahí. Entonces, Barao trajo un tren de pelea endemoniado. De hecho, si nos ponemos a analizar los números de Compubó, que yo me puse a mirarlos ayer domingo, porque no tuve tiempo para mirarlos el sábado, estaba allá, y eso, Barao fue subiendo su volumen. De hecho, Barao fue subiendo su volumen a medida que avanzaba el combate. Telles entró en este combate cuerpo a cuerpo, no supo lidiar con la presión y el camino más efectivo que él pensó que encontró fue entrar en el combate en la corta distancia. Al final del día, si analizamos, entre ambos combinaron más de 1.500 golpes. La diferencia de golpes aterrizados no fue mucha, fue cuando más de 10, 15 golpes, creo que 215 por 216, y en 5 de los 6 rounds de la pelea, la diferencia de golpes fue de 4 golpes, es decir, que fueron rounds muy cerrados desde el punto de vista de golpes aterrizados y de golpes recibidos y tal. Pero sí, es más dañado ahora careciendo de un poco de preparación física. Al final del día, el físico de Barao terminó imponiéndose y hay que decirlo sí, Barao sin ser este boxeador que pelee bonito como si lo es Sander Saya, sin este peleador que no es mal técnicamente, pero tampoco es un superdotado técnicamente, es un boxeador simplemente que trae un plan de pelea, de poner muchísima presión, de aumentar su volumen de boxeo a medida que avanzara la pelea, y esto fue lo que ocurrió. Telles cayó en este ritmo de pelea, no supo quitárselo de arriba y el camino que encontró no fue mejor, no pudo hacer ajustes dentro del combate. Creo que los mejores rounds para Telles fueron los rounds 10 y 11, que fue donde logró pelear un poquitico más atrás, porque creo que Barao acusó de cansancio en estos 2 rounds, pero al final del día terminó cerrando el round 12 a todo tren y fue lo que terminó decantándose. Desde el punto de vista bolsístico, se lo vio por delante, hay que decirlo franquito. Te trató de plantarle cara, trató de aterrizar lo más que pudo, trató de fajarse porque inclusive en el round 12, estando dañado, lo hizo, pero realmente no tuvo oportunidad ninguna hasta ante este tren de pelea que trajo Barao. Totalmente, Carlito, los estilos se fusionaron a la perfección y sin duda fue la pelea de la noche. De hecho, creo que la noche debió de terminar después de la pelea del bandolero con Barau. Carlitos, otra cosa que notamos desde aquí fue la mandíbula de Joenny Telles. Me recordó mucho a la de Haney contra Ryan García, me recordó a la de Oscar Valdés contra Scott Quinn.
No sé si tenés información, si pudiste preguntar, si viste algo respecto a si hay alguna lesión por parte de Telles, teniendo en cuenta que terminó con las mejillas como Kiko, ¿no? Un guerrero que soportó hasta lo insoportable, pero parecía que había algo grave internamente, quizás en lo facial. Bueno, yo te puedo decir lo que yo sé, Franquito. Yo, después que se acaba la pelea, yo voy a su camerino, tenemos que hacer el trabajo nosotros, tratar de obtener declaraciones. Él no quiso dar declaraciones en ese momento, es algo que se le respeta a cada peleador, es entendible. Él perdió, salió bien lastimado. Te puedo decir que sí estaba lastimado y estaba dolorido. El médico que lo chequeó ahí no detectó ninguna fractura, no detectó ningún hueso fuera de lugar, no detectó nada de esto. Tengo entendido que el domingo en la mañana él se sentía un poco mal y sus familiares y los promotores lo llevaron al hospital, pero yo pude hablar con él a él en la tarde. Yo le escribí, él me respondió, te puedo decir lo que me respondió a mí. Fue lo que me respondió a mí. Quiero pensar que es verdad lo que me respondió a mí, porque al final del día somos amigos de ella y yo, y él me dijo que estaba bien, que ya estaba de regreso para Houston y que estaban por llegar, o sea, ya iban ya de regreso para Houston ya, que todo estaba bien, que quería llegar a la casa para descansar y eso, pero no me habló de ningún daño físico, de ninguna fractura. Tengo entendido que las resonancias magnéticas salieron bien en el hospital el domingo en la mañana. En cuanto a esto, esta es la información que te puedo dar hasta este momento, que es lo que yo sé y lo que él conversó conmigo ayer en la tarde. Excelente información, Carlitos querido, y te voy a realizar la última respecto a Telles, así vamos a la pelea de Joelvis Gómez. No sé si habrá cláusula de revancha para esta pelea. De no haberla, ¿qué pensás que sigue para Joelvis? Y si crees que pueda haber una revancha, no creo que sea inmediata también, porque fue una pelea bastante encarnizada, el cual el boxeador tiene que descansar también. ¿Cómo ves el futuro para Joelvis? El equipo y la esquina de Giovannis, ellos van a tratar de forzar una revancha. Creo que al final del día fue una gran pelea y una revancha sería muy buena también. Pero tengo entendido que no había cláusula de revancha, que lo que había, el plan que había pre-pelea era que Giovanni se convirtiera en campeón mundial interino y en el momento que Terence Crawford subiera al cuadrilátero contra Canelo Álvarez iba a ser despojado de este título mundial WBA en la 154, iba a ser declarado Giovanni campeón mundial absoluto de la división, y de ahí para allá creo que le iban a ordenar a él la mandatoria contra uno de los charlos. Era el plan que había. O ya vimos que también se interpuso este plan de Sander Saya, pero al final del día todo Ran anda dando vueltas por todos los lugares y no tiene nada específico a día de hoy. Entonces, esto es lo que va a ocurrir ahora con Abbas Barao. Según tengo entendido, Gilbertico va a ordenar el inicio de las negociaciones para que Barao, o sea, luego que sea declarado campeón mundial absoluto, el día 13 de septiembre, comiencen las negociaciones para un combate, para una defensa contra Germán Charlo. Yo creo que Telles, según tengo entendido, los promotores lo que quieren es que él descanse por el resto de lo que queda de año 2026. Tú lo decías, fue un combate encarnizado, él salió bastante dañado físicamente, debe tomarse por al menos 2 o 3 meses para recuperarse físicamente de todo y luego ir volviendo a los entrenamientos poco a poco. Yo creo que Telles podría regresar a principios del año 2026. Cualquier cosa puede ocurrir, pero como él terminó este combate, yo creo que podía regresar a principios de 2026, pero sí tengo entendido que no va a regresar en un combate a modo. El plan que tiene la promoción es que va a regresar a fuego, te lo tengo que decir así, va a regresar a fuego, va a regresar contra algún otro rival clasificado en la división. No hay otro camino para Johnny Telles. Ya fue campeón mundial, interino, pero fue campeón mundial, es un boxeador top dentro de la división y cualquier boxeador puede tener una derrota a día de hoy como se está manejando el boxeo. Y a día de hoy, como se está manejando el boxeo, valga la redundancia, son los mejores combates lo que la gente quiere ver. Tengo entendido que no va a regresar con una pelea a modo, va a regresar con una pelea competitiva igualmente cuando regrese. Muy buena información, como siempre, Carlitos, a seguir al pendiente entonces de qué sigue para el bandolero, que en principio lo veríamos reaparecer y con justa razón y lógica recién el año que viene, descansando obviamente lo que queda del año. Carlitos, nos mantenemos aquí en las 154 libras, pero ahora te voy a preguntar por Joelvis Gómez, un Joelvis Gómez que enfrentó a Edwin Umain el día viernes, es decir, un día antes de la pelea de Joenny Telles, y regresando a las 154 libras, algo que en la previa me llamó la atención, pero para bien, teniendo en cuenta que allí quizás fue donde se vio el mejor nivel
de Joel Luis Gómez, venció en decisión mayoritaria a Umain, comenzó muy fuerte, creo que los primeros 3 asaltos, después empezó a menguar, cuarto, quinto, sexto, séptimo, si no me equivoco, y a partir del séptimo volvió a prender la máquina. ¿Cómo viste el regreso de Joel Luis a las 154 libras y qué te pareció esa decisión mayoritaria? Fue tremendo también el combate de Joel Luis Gómez. De antemano tengo que decir que yo vi ganar a Joel Luis Gómez, como mismo te dije anteriormente, que vi perder a Iván Istey, que fue superado. Yo vi ganar a Joel Luis Gómez. Al final, 2 de los jueces lo vieron ganar, uno lo vio empate, y yo creo que la decisión es justa. Joel Luis Gómez, tú lo decías, regresaba a las 154 libras, llevaba 11 meses sin pelear, prácticamente un año. Y yo creo que al final del día lo que termina acusando el rendimiento de Joel Luis Gómez es esto. Estos largos periodos de inactividad que él tiene. Tenemos que recordar que Joel Luis Gómez tiene todavía un caso en corte con su anterior manejador, Jesse Rodríguez, etcétera. Eso no ha acabado a día de hoy. Y eso siempre, y hay que decirlo así, eso siempre le dificulta obtener combates seguidos e ir a algunos combates, porque hay problemas legales, etcétera, etcétera. Entonces, el plan que tiene Borlap es traerlo lo más pronto posible. Después te voy a abundar en cuanto a esto. Pero Joel Luis Gómez va a seguir haciendo carrera en las 154 libras, porque ahora muchas personas piensan que no debía bajar a las 154 libras. Yo le pregunté personalmente, de hecho yo puse la entrevista en mis redes sociales, y él lo que acusa es esto, su largo periodo de inactividad, y lo que me dice a mí tras cámara es que él tuvo que hacer un recorte de peso muy drástico, porque él cuando le dicen que va a pelear en esta cartelera, primero no había un rival inicial para él, y no se sabía si la pelea iba a ser en 160 o en 154. Luego de esto le comunican el plan de bajarlo a la 154 y él dice que sí, él quería pelear. Y a él no le desagradó la idea porque él puede hacer esa división. Pero lo que pasa es que como que él llevaba tanto tiempo peleando en la 160, él se movió un poco por encima del límite de los boxeadores siempre caminan un poco, 10, 15 libras por encima de su peso normal. Entonces, agrégale esto también 7 libras más de la 154. Y entonces, cuando le dicen que va a ser en 154, tienen que hacer un recorte de peso drástico en un periodo de tiempo muy corto. Y quizás esto le terminó pasando un poco de factura para dar el peso. De hecho, da la 154 exacta si tú vas y buscas. Pero yo creo que teniendo en cuenta que él empieza el combate de una muy buena manera, de un muy buen modo, comienza el combate, termina llevándose a Jumaña por delante en los 3 primeros rounds, pero mermó mucho su físico por el intermedio de la pelea. Gracias a Dios logró captarle un segundo aire, gracias también al trabajo de su esquina, hay que decirlo, el trabajo del Sky, que es el ayudante, que es el entrenador cabecera luego de Ismael Sala. Ojalá y un día lo pudiera traer por acá. Creo que es uno de los entrenadores cubanos con más desarrollo en un corto periodo de tiempo en lo que va de boxeo profesional. Bueno, te adelanto que el Sky estuvo en la esquina de Joel Luis Gómez. El sábado fue a Tampa porque uno de los muchachos que maneja, para decirte, Tampa está a Orlando, sobre todo más o menos a hora y media de transporte porque el tráfico se pone muy pesado. El sábado en la mañana va a Tampa porque uno de sus pupilos también de gimnasio en Sala, un peso pesado cubano muy joven, se llama Iván Bernal, que hoy están manejando, peleó en Tampa. Él dirige la esquina de Joandri, Joandri gana por KO en 4 rounds, creo, y él regresa luego de la pelea de Joandri para Orlando nuevamente a dirigir la esquina junto con Sala de Angelino Córdoba. Vimos las indicaciones que le dio directamente a Angelino Córdoba. Es decir, que se está convirtiendo el Sky en la mano derecha ahí de Sala, y el mismo Sala nos lo dijo en la entrevista posterior a la pelea. Entonces fue muy bueno el trabajo, quería recalcar esto, de Sala y de Joandri Sky en traer de vuelta a Joel Luis Gómez, cogió este segundo aire y terminó cerrando el combate de un muy buen modo, combate que ya te digo, yo lo vi ganar. A mí me gustó al final del día que Joel Luis Gómez tuviese este tipo de combate porque son 10 rounds muy buenos, muy valiosos para él, y ya él sabe en lo que tiene que trabajar para su próxima pelea. Sí, completamente, un abrazo gigante al Sky. Tuve el placer, Carlitos, de conocerlo ahí en Vegas cuando fuimos al gimnasio de Salas. Ya para ir cerrando, Carlitos querido, y no quitarte más tiempo, ¿qué crees que siga para Joel Luis Gómez? Algo nos adelantaste que es quedarse a priori en la división, insisto, algo que creo que es bueno, sobre todo también por lo hecho antes de esta pelea, ¿no? Donde si bien hubo ese traspié quizás en lo físico, era un boxeador que se lo notaba más fuerte, más rápido, más veloz en reflejos también en 154 defensivamente hablando. ¿Qué crees, Carlito, que pueda llegar a ser lo próximo para Joel Luis? Y si crees que lo podamos llegar a ver para fin de año, teniendo en cuenta que Box Lab lo quiere activo, ¿no?
Sí, bueno, hay un plan muy grande para él. Ya te digo, hay que ver cómo se maneja el tema que él tiene extradeportivo, pero hay un plan muy grande para él en las 154 libras. Tú lo decías, se vio muy bien, hay que decirlo, sí. En los mejores momentos de la pelea de Iorbi fueron muy buenos, se vio con gran explosividad y con grandes reflejos. Las personas piensan que no, pero yo sí pienso que él tiene la pegada para las 154 y estoy seguro que como que él ya sabe que se va a mantener en las 154 libras, el trabajo físico que hace Dulorme en el gimnasio de Ismael Sala es muy bueno. Yo creo que su próximo combate lo vamos a ver mucho mejor todavía. El plan que tiene Box Lab es tratar de traerlo en el mes de octubre o en el mes de noviembre, es lo que tengo entendido. En el mes de octubre, Box Lab va a estar organizando junto a MVP una cartelera en Telsa. Tengo entendido que va a ser en South Padre Island, esto es por una isla que hay por la parte sur de Houston. Tienen pensado hacer una cartelera y el plan es tratar de traer a Bobby Gómez en esta cartelera en otro combate en la 154 y de salir victorioso y probablemente lo podamos ver antes que se finalice el año en una gran cartelera. Hay un plan muy grande para Bobby Gómez y nada, es lo que estamos esperando, pero yo sí te garantizo que si no es en octubre, antes de fin de año, Bobby Gómez vuelve a pelear porque es lo que quiere Box Lab. Y ya te digo, a mí me gusta Bobby Gómez, sobre todo a mí me gusta mucho Bobby Gómez en las 154 libras porque se ve físicamente grande para la división, se ve fuerte. Y ya te digo, probablemente, como que él ya sabe que se va a manejar en esta división por un periodo de tiempo, él logre dar el peso con más facilidad y logre mantenerse en el peso con mejor facilidad y no tenga que desgastarse tanto para dar el peso para su próxima pelea. Y esto es algo que le va a favorecer. Joelby Gómez, yo sí pienso que sigue teniendo el talento, al contrario de lo que las personas pueden pensar. Yo pienso que lo que sucede con Joelby Gómez en el ring es un poco más psicológico que todo lo otro que podemos pensar. El boxeo es muy psicológico y él en algunos periodos de pelea como que se va a decir. Y esto es lo que termina haciendo, se va del plan de pelea, se va a decir. Pero bueno, gracias a Dios tiene un timonel ahí, ya te digo que lo vuelve a traer de vuelta, pero cuando él logre limar esto que él tiene, cuando él logre trabajar en esto y aferrarse al plan de pelea que siempre le plantea Sala y le Sky, yo pienso que podemos ver un mejor Joe Gómez todavía. Comparto, Carlitos, el famoso control de las emociones, que es algo muy difícil y al mismo tiempo necesario, sobre todo en este deporte. Hablaba con Oscar Valdés hace unos días y me decía que justamente uno de sus objetivos para su próxima pelea es poder controlar eso, las emociones, porque muchas veces se deja llevar por esa sangre caliente y se termina yendo del plan de pelea y termina cogiendo golpes innecesarios, y se va y se vuelve errático y se desespera y es el famoso control de las emociones que cuesta tanto también. Carlitos, te quiero agradecer, hermano, por el tiempo. Decinos dónde te encontramos, las redes sociales. Sé que en YouTube estás como La Hora del Boxeo, pero por favor, danos más detalles de dónde te podemos encontrar, mi querido amigo. Como siempre, agradecerte y esperarte pronto aquí en tu casa, la Casaca Boxing Club. Bueno, Franquito, tú lo decías, estoy en YouTube, en la hora del bolseo, estoy llevando un proyecto adelante todos los miércoles con Jorge Ebro, tenemos un programa ahí que no le encontramos nombre a un inicio y decidimos ponerle nuestro mismo nombre, se llama Ebro con Carlos, y ahí estamos todos los miércoles saliendo en vivo sobre las 7 de las 8 de la noche, ya las personas se están adaptando a vernos, siempre es una cátedra sentarse a hablar con Jorge Ebro, uno aprende mucho de él y estoy teniendo esta posibilidad ahora todos los miércoles. Queremos empezar a hacerlo una segunda vez por semana también, ayer salimos. Estoy en YouTube como La Hora del Bolseo, en Facebook como Carlos Linares Sánchez y en Twitter igual como Carlos Linares Sánchez, al igual que en Instagram. Y agradecido contigo una vez más por darme la posibilidad de estar aquí, ¿por qué no? Cada vez que se pueda regresar por acá y hablar un poco con respecto al bolseo cubano y al bolseo mundial. Gracias, Carlitos, querido. Esta es tu casa. Voy a prenderme ahí cuando puedo, cuando tengo tiempo, los escucho. La verdad que es un placer enorme escuchar a las dos bestias del boxeo cubano, tanto a ti como a Jorge Ebro. Y cuando la invitación esté, estamos allí también en Oye, la hora del boxeo, mi hermano. Clavamos campamento ahí. pero por supuesto, claro que sí. Cuando ustedes quieran que tengan tiempo, le hacemos la invitación y van por allá, sin problema ninguno. Gracias, Carlito, querido. Un fuerte abrazo, hermano.